Para aquellos que deseen mayor información sobre este tema, pueden consultar todo lo que sería la parte de patrones y mejores prácticas de integración de datos. Esa es información que está gratuita en todo lo que sería la documentación de Microsoft. Entonces, igual, aquí les dejo estas fuentes que ustedes pueden estar consultando. Como les dije anteriormente, esta es la agenda que nosotros tenemos. Vamos a ver la evolución de los enfoques de análisis de datos, patrones de integración y casos de uso. Cómo es que nosotros podemos venir y estar utilizando este tipo de soluciones. Primero, vamos a ver un poco acerca de cómo ha evolucionado todo lo que sería la parte de toda la parte de manejo de datos. Inicialmente nosotros lo que teníamos era lo siguiente: nosotros tenemos las operaciones normales de manejo de datos, como lo que teníamos las bases de datos transaccionales, las bases de datos de líneas del negocio, teníamos los diferentes ERPs y nosotros los considerábamos como lo que serían los datos originales o los datos normales que nosotros hemos utilizado. Después teníamos todo lo que sería la parte de aspectos de transformación y carga de datos, usualmente con herramientas de ETL, en donde nosotros tenemos Integration Services, por ejemplo. Una vez que los datos están cargados y están transformados, los podemos hacer la configuración de procesos de carga y vamos a tener lo que nosotros conocíamos como un Enterprise Data Warehouse, usualmente corriendo en SQL Server. Y vamos a tener otras herramientas que van a estar consumiendo esa información. Las herramientas tradicionales han sido herramientas de BI, en este caso podría ser todo lo que sería la parte de herramientas basadas en Excel. Existía también la capacidad de, con base en todo lo que sería un Enterprise Data Warehouse, dependiendo de la arquitectura que ustedes tengan, podría ser que se tenga que alimentar data marts. Vamos a tener también algo nuevo que se ha empezado a dar, que sería toda la parte de los lagos de datos o data lakes. Tenemos la parte de presentación, que en este caso sería cuadros de mando. Usualmente los cuadros de mando, dependiendo de la evolución, usualmente se hacían con tablas pivote, la más sencilla, que era en Excel. También teníamos todo lo que sería la parte de las herramientas basadas en Reporting Services, las herramientas basadas en SharePoint y últimamente en todo lo que sería la evolución de las herramientas de Microsoft tenemos todo lo que sería con Power BI. Y también tenemos aplicaciones que consumían distintas operaciones del Data Warehouse que nosotros teníamos. Bien, esto ha ido cambiando, como podemos ver. Por eso es que le decimos la evolución de los enfoques analíticos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no contamos únicamente con las bases de datos estructuradas, sino que vamos a contar con elementos que son conocidas como bases de datos no estructuradas o conocidas como no SQL. Dentro de estas operaciones vamos a tener algo que ha venido a mover la industria, como lo que sería toda la que sería la evolución o todo lo que sería la parte de crecimiento de la cantidad de dispositivos que tienen las personas. Está toda la parte de las redes sociales, están sensores, están opciones de todo lo que sería historiales de navegación en la web. Tenemos fuentes de datos que usualmente no van a ser únicamente SQL Server ni bases de datos relacionales. Podemos tener fuentes de datos, por ejemplo, todo lo que sería Big Data, todo lo que sería la parte de bases de datos orientadas a grafos, bases de datos orientadas a documentos, bases de datos y sistemas de recomendaciones. En general, vamos a tener toda una serie de elementos que antes nosotros no teníamos que considerar, pero sin embargo, conforme ha ido avanzando la industria, tenemos que empezar a utilizar este tipo de datos, que vean que aquí los resaltamos como datos no estructurados. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Usualmente vamos a tener que venir y empezar a utilizar esos datos no estructurados para consumir
o en el término aquí, el término en inglés sería ingest, diferentes tipos de información. Y en este caso de diferentes tipos de información, aquí tenemos algunos. Primero tenemos un flujo, que eso es importante cuando empezar a determinar este concepto. Vamos a enfocarnos acá un momento. Bien, nos enfocamos acá. Dentro de este flujo, nosotros vamos a tener que, ahora que tenemos diferentes fuentes de datos, dentro de esas fuentes de datos, tenemos que considerar que esas fuentes de datos usualmente forman parte de un flujo continuo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que queremos hacer análisis de sentimiento, en este caso sobre los diferentes tweets, que es uno de los ejemplos más comunes que hay ahora en la industria, los tweets nunca se detienen, sino que es un flujo continuo que nosotros tenemos que considerar qué herramienta es la que vamos a utilizar para analizar ese flujo continuo de datos. Si estamos hablando de todo lo que sería la parte de aplicaciones web, las aplicaciones web, si estamos haciendo un análisis como lo que sería un clickstream, si estamos haciendo ese tipo de análisis, vamos a tener que considerar, ok, ¿dónde vamos a estar almacenando el clickstream? Ya que también es una aplicación que usualmente se consume 24/7. Entonces, es aquí donde empiezan a utilizarse otras herramientas, que esas herramientas comúnmente ya se salen de las herramientas tradicionales que nosotros conocemos, que eran los Enterprise Data Warehouse, sino que empezamos a ver todo lo que sería la parte de un almacenamiento que sea escalable a nivel computacional. Aquí es donde empezamos a tener todo lo que sería nuevas herramientas como lo que sería el Data Lake de Microsoft, para poder almacenar, como su nombre le dice, un lago de datos con diferentes fuentes de datos que nosotros queremos empezar después a analizar. Tenemos que empezar a considerar otros tipos de elementos como lo que sería un blob storage. En este caso es un elemento de almacenamiento de Microsoft. Acá el blob storage nos podría servir para almacenar diferentes tipos de información, ya sea, por ejemplo, yo podría estar guardando ahí diferentes tipos de logs. Recuerden, de logs de sitios web o de equipos o de dispositivos que después van a tener que ser utilizados. Dentro del blob storage, algo que vale la pena también resaltar es de que está relacionado con todo lo que sería el HDFS. El HDFS es el sistema de archivos de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que podríamos empezar a hacer? Tenemos toda la información de los sensores. Tenemos la información de los sensores que se utilizan o se consumen para llevarlos a un almacenamiento a gran escala. Dentro de este almacenamiento a gran escala, podríamos empezar a almacenarlo directamente en un blob storage. Y una vez que lo obtenemos en un blob storage, tenemos que hacer un tipo de análisis. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de análisis? Ese tipo de análisis lo podemos hacer utilizando, en este caso, HD Insight de Microsoft. ¿Para qué? Para que a través de HDFS podemos conectarnos al blob storage que está en Azure y de esa forma poder analizar y generar operaciones de MapReduce sobre los datos que nosotros tenemos y hacer igual una escalabilidad bastante grande. Recuerden que el HD Insight es la implementación en la nube de Microsoft para Hadoop y la ventaja que tiene es que es por escala y que es por demanda, que permite escalar completamente los datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos tener acá? Que es un patrón que nosotros antes no habíamos considerado. Usualmente vamos a tener la información de los datos tradicionales, pero también vamos a tener información de datos no tradicionales. Y que vean que el almacenamiento es distinto. Aquí lo que voy a estar utilizando sería SQL Server con bases de datos relacionales y después aquí voy a estar utilizando otro tipo de almacenamientos que no necesariamente son bases de datos relacionales, sino que usualmente van a ser bases de datos no relacionales. Dentro de esas bases de datos no relacionales, hablando de todo lo que sería Microsoft, vamos a tener diferentes opciones
para poder venir y estar utilizándolo. Dentro de esas opciones podríamos venir y utilizar, por ejemplo, todo lo que sería la parte de la nueva sistema de almacenamiento que acaba de ser anunciado, que sería el Cosmos DB. Entonces el Cosmos DB nos viene a mejorar todo lo que sería la parte de manejo de datos no estructurados. ¿Por qué? Porque usualmente las herramientas con sistemas no SQL que están disponibles en el mercado van a empezar a utilizar un tipo de API en específico. Van a utilizar MongoDB, van a utilizar DocumentDB, van a utilizar Hadoop, vamos a utilizar ngraph, van a utilizar diferentes formas. Y nosotros tenemos que tener un sistema de escalabilidad para poder soportarlo. Una forma de poder hacerlo ahora con Microsoft es a través del Cosmos DB. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan ahí y lo tomen en cuenta. Acá tenemos otro diferente ya de enfoque en cuanto a lo que sería el manejo de los datos. Vean que aquí estamos hablando de algo que sería completamente genérico desde un punto de vista de manejo de datos, pero también podemos tener ahora ya sí ponerle un poco de nombre y apellido a las cosas. En este caso, cuando estamos hablando ahora de datos, vean que tenemos diferentes fuentes de información que nosotros tenemos que empezar a añadir. Si ustedes ven acá, esta parte que yo estoy mostrando acá, en la parte de escalabilidad, nosotros podemos explotar esto y entrar un poquito más a detalle, que es lo que vamos a ver acá. Aquí nosotros vamos a tener, a grosso modo, las diferentes opciones que nosotros tenemos ahora para manejo de datos que no son tradicionales, los datos que no son el típico base de datos transaccional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Por ejemplo, tenemos sensores y dispositivos que están generando información. En este caso podríamos tener un Raspberry Pi, podríamos tener sensores de los equipos que están generando señales. Podemos tener aplicaciones de negocio que generan información de logs y comportamiento que nosotros queremos empezar a analizar. Y además podríamos tener aplicaciones personalizadas, en este caso una aplicación en un dispositivo móvil que está capturando información acerca del uso que tiene la aplicación dentro de el dispositivo, por supuesto, pidiéndole permisos a los usuarios, porque eso es parte de la privacidad. ¿No? Se te tiene que pedir el permiso al usuario para poder capturar esa información. Pero asumiendo que todo está bien estructurado, nosotros vamos a tener ahora en el mundo Microsoft diferentes opciones para procesar estos tipos de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos para el manejo de información que es capturada de los diferentes dispositivos, nosotros tenemos el Azure Event Hub. El Azure Event Hub, imagínenselo desde un punto de vista muy sencillo, como un endpoint que está en la web que permite que ustedes puedan recibir miles de señales por segundo. Imagínense que ustedes tienen una red distribuida de sensores a través de todo un país y esos sensores están generando varias señales por segundo, cada uno de los sensores. Eso implicaría miles de señales por segundo. Entonces, si ustedes quieren venir y capturar esa información para su posterior análisis, la solución no es un SQL Server, porque en este caso el SQL Server tendría que manejar esos cientos de miles de operaciones por segundo. Entonces, dependiendo de la configuración de SQL Server, lo podría manejar, pero siempre hay que destacar que no fue un producto diseñado para eso. Entonces, el producto que fue diseñado para eso es el Azure Event Hub. Entonces, imagínense como el Azure Event Hub como la puerta de entrada para todos los eventos que después van a ser analizados. Tenemos todo lo que sería dos otros componentes que esos los pueden ver buscar más información a través de Microsoft, que sería el Azure Data Factory y el Azure Data Catalog. El Azure Data Factory lo que nos permite es poder modelar diferentes flujos de información a través de todas unas soluciones con diferentes fuentes de datos para después generar un análisis. Ese análisis usualmente va a estar relacionado con dos aspectos que son muy importantes en este momento, que sería el análisis basado en Big Data o bases de datos grandes con muchos datos y el análisis basados en Azure Machine Learning o todo lo que sería el aprendizaje mecánico.
Acá vamos a ver, en la parte de manejar gran cantidad de datos, que esa gran cantidad de datos vamos a tener dos opciones de poder administrarlo. Si son datos no estructurados, que los cuales no conocemos nosotros la naturaleza de diferentes fuentes, nosotros podríamos elegir poder guardarlo en un Azure Data Lake, que es para eso que ha sido diseñado. Si tenemos lo que nosotros sería unos datos ya estructurados, pero tenemos que manejar gran escalabilidad de los mismos, entonces en este caso lo que podríamos utilizar es el Azure SQL Data Warehouse. Recuerden que el Azure SQL Data Warehouse lo que me permite es poder tener una solución de APS, que sería el Analytic Platform System, que es una versión especial de SQL Server de procesamiento en paralelo y que está ejecutando en la nube por demanda. De esta forma nosotros podríamos tener los datos on-rest, que serían los datos almacenados, y dependiendo de la forma de análisis que nosotros queremos hacer, vamos a levantar la cantidad de instancias de SQL Data Warehouse que sean necesarias. Y eso es por demanda. Entonces tenemos dos opciones. Primero, tenemos aplicaciones de negocio, tenemos diferentes fuentes de información para poder, que tienen que ser capturadas con este tema, que en este caso, por ejemplo, podría ser que el Azure Event Hub, se van a almacenar ya sea en Azure Data Lake, en el Azure Storage o con el Azure SQL Data Warehouse o en Cosmos DB, que es la base de datos más reciente de Microsoft. Y sobre eso vamos a tener que empezar a hacer una serie de análisis, que sería la siguiente etapa. La siguiente etapa es, basado en toda la información que nosotros capturamos, debido a que nosotros queremos, al final de todo esto, es generar una solución para el negocio, vamos a tener que empezar a aplicar diferentes mecanismos. ¿Qué mecanismos podemos empezar a aplicar sobre gran cantidad de datos sobre los cuales nosotros queremos dar una solución de negocio? Bien, recuerden que cuando nosotros tenemos esta gran cantidad de datos, vamos a tener que tener una solución de negocio. Por ejemplo, detectar patrones de los usuarios, hacer clasificación de los usuarios, detectar riesgo en los préstamos. Tenemos diferentes opciones. Entonces, la primera opción que nosotros podemos tener es utilizar Azure HD Insight. En este caso, Azure HD Insight es la implementación de Hadoop en la nube. Y la ventaja que tiene, que es el Azure HD Insight, también tiene una versión de Spark y se puede venir y conectar a las diferentes fuentes de datos que nosotros tenemos ahí para hacer un análisis. También tenemos la capacidad de empezar a aplicar todo lo que sería Machine Learning o aprendizaje automático o mecánico para detectar patrones y así poder hacer diferentes predicciones o clasificación de los clientes. En este caso lo podemos hacer con el Azure Machine Learning. La ventaja que tiene esto es de que ya Microsoft ha logrado o nos permite hacer todo lo que sería la integración de la información que nosotros tenemos. El Azure Machine Learning se puede conectar a las fuentes de datos que les mencioné anteriormente. Si nosotros lo que queremos estar haciendo es un análisis en tiempo real de un flujo de eventos que están ocurriendo en ese momento, entonces la solución que nosotros tenemos es el Azure Stream Analytics. El Azure Streaming Analytics lo que hace es de que si ustedes tienen un flujo de datos constante, como se los dije anteriormente, por ejemplo los tweeters o las señales de sensores que nunca se detienen, ustedes pueden empezar a utilizar un lenguaje para analizar el streaming conforme va pasando. Esto es algo bastante importante. No tienen que esperar a que los datos estén completamente guardados, o como serían los data at rest, sino que conforme van pasando los datos van generando consultas. También tenemos que si los datos están en el Azure Data Lake y queremos empezar a hacer análisis de datos, podemos utilizar el Azure Data Lake Analytics. Vean que ahora ya tenemos otra capa. Tenemos las aplicaciones de negocio, la forma en que nosotros estamos capturando esa información, cómo la estamos almacenando, la forma en cual nosotros vamos a agregar valor al negocio y después cómo lo vamos a visualizar. Dentro de esta parte de visualizar, primero tenemos dentro de las herramientas de visualización de Microsoft para este tipo de sistemas, ahora sería Power BI. Power BI tiene la ventaja que se puede conectar al Azure Machine Learning, se puede conectar al Hadoop, se puede conectar a Azure Streaming Analytics, podemos conectarlos con el Data Lake, podemos conectarnos al SQL Data Warehouse e igual poder desplegarle de una forma muy amigable los resultados al cliente o a la solución de la empresa. Tenemos la integración con todo lo que sería Cortana. En este caso,
Cortana, dentro de esto está muy relacionado con todo lo que sería los servicios cognitivos de Microsoft. En los servicios cognitivos de Microsoft lo que nos permite es precisamente poder agregarle un poquito más de inteligencia a los datos e incluso poder hacer algo interesante como lo que serían los chatbots, que están bastante de moda con base en todo lo que sería el framework conocido como LUIS, que me permite detección del lenguaje. Y además podemos, una vez que hemos generado todo lo que sería el análisis, generar algo que es mucho más importante, que es escenarios de negocio, que en este caso sería sistemas de recomendación para los usuarios. Entonces, si nos devolvemos acá, desde al primer slide, vemos que usualmente nosotros teníamos este esquema, las bases de datos relacionales. Después vamos a tener diferentes formas de información que se están generando y vamos a tener que tener y buscar la tecnología para poder analizarla. La tecnología para poder analizarla es esta. Son todos estos esquemas o todas estas soluciones que están dentro de todo lo que sería la parte de el ambiente de Microsoft. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Cómo ha ido evolucionando? Entonces ahora que ustedes estén generando arquitecturas de datos o determinando un patrón que quieran aplicar a esos datos, no se pueden perder todo lo que sería esta forma de integración, porque ya no es solo integrar cosas con análisis services. Vean que ahora tenemos que integrar diferentes sistemas. Y lo que tenemos que asegurarnos es que sea posible consumir con base en un API o una forma de integración cada uno de los elementos que nosotros vemos en este slide. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito más acerca de este tipo de opciones de poder estar generando aplicaciones que integran diferentes fuentes de datos. Aquí tenemos un patrón. Este patrón es un patrón de carga por lotes. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen una fuente de datos y que esa fuente de datos no genera un flujo continuo de datos, sino que los datos vienen, se almacenan y después van a tener que consumirse. En este caso, nosotros vamos a ver que podemos venir y estar generando diferentes formas para poder integrar esto. Primero, la fuente de datos. Aquí tenemos el ingest o la captura de datos. Tenemos todo lo que sería la parte de preparación, análisis, publicación y el consumo de la información. Empecemos con las fuentes de datos. Las fuentes de datos podrían ser como lo que sería SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, que serían datos on-premises. También podríamos tener aplicaciones de datos de líneas de negocio, de software como servicio. Podríamos tener fuentes de datos que serían sensores. Podríamos tener diferentes tipos de información. Entonces, aquí vemos que vamos a tener que tomar en cuenta cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder venir y hacer todo lo que sería la captura, preparación y análisis de datos. Para captura de datos, nosotros podemos utilizar en el ambiente más sencillo o más tradicional, podemos utilizar todo lo que sería Integration Services. Recuerden que Integration Services se conecta a diferentes fuentes de datos, no únicamente a las de Microsoft. Si tenemos datos no estructurados y esos datos surgen en la nube y nosotros queremos hacer todo un esquema de integración de datos, podemos utilizar todo lo que sería el Azure Data Fabric o la fábrica de datos de Azure. Este sería lo recomendado. Si tenemos una integración con ambientes de Hadoop y ese Hadoop es en un ambiente puro de Hadoop, una forma que nosotros podríamos venir y hacer ese análisis para consumir datos de un clúster de Hadoop sería mediante Scoop, o si ustedes lo tienen capacidad, podrían hacerlo a través de Polybase, que sería en SQL Server 2016 o superior. Para todo lo que sería la transformación de datos, combinación y limpieza de datos, aquí tenemos diferentes opciones. Primero, podríamos hacerlo igual con Integration Services, podríamos hacer con un código personalizado ejecutando en la nube. También podríamos utilizar lo que sería el Azure Data Lake. Recuerdan que eso es un servicio que me permite consumir diferentes fuentes de datos y después hacer análisis sobre esos datos. O incluso también podríamos utilizar Hadoop. En este caso sería con HD Insight. Para todo lo que sería la parte de análisis de datos, aquí podríamos utilizar otra vez el Azure Data Fabric, podemos utilizar OSI, que es open source también, y además vamos a empezar a tener que empezar a utilizar
también alguna estrategia para todo lo que sería la parte de análisis de datos. En este caso, podemos utilizar varias herramientas, como lo que sería el Azure Data Lake Analytics. Podemos utilizar otra vez Hadoop, en este caso como HD Insight, Hadoop, haciendo diferentes aspectos de MapReduce, o utilizando HBase, o utilizando otro tipo de herramienta. También lo que le recomendaría más, ya ahora para hacer todo lo que sería el análisis, lo que está en tendencia para patrones de análisis de información sería toda la parte de Machine Learning. En la parte de Machine Learning podemos ver aquí todo lo que sería el Azure Machine Learning, que nosotros podríamos empezar a utilizar. Después tenemos también para hacer minería de datos SmartHouse, que sería open source también, que lo podemos correr sobre Hadoop y hacer un tipo de análisis. Y sobre el almacenamiento, aquí nosotros podemos utilizar algún tipo de base de datos. Si es un almacenamiento de análisis de datos tradicionales, pueden utilizar un SQL Database, pueden utilizar un SQL Server, pueden utilizar un SQL Data Warehouse. También podrían almacenarlo en HDFS, que sería un caso del sistema de archivos de Hadoop. Se puede almacenar en bases de datos no estructuradas, como lo que sería Cassandra. Podemos utilizarlo HBase o podemos utilizar Cosmos DB, tal y como nosotros le hemos mencionado anteriormente, que esa es la base de datos más reciente que tiene Microsoft en la nube. Una vez que nosotros hemos visto y pasado por todo esto, ¿qué es lo que sigue? Sigue la parte de publicación. En la parte de publicación es cómo vamos a presentarle esa información ya procesada a los usuarios. En este caso, la herramienta por defecto sería utilizar Power BI, porque Power BI se puede conectar a todas las diferentes fuentes de datos y además es amigable para el usuario. Entonces ven de que este es un patrón, en este caso es fuentes de datos, ingerir, preparar, analizar, publicar, y nosotros tenemos que escoger cuáles son las herramientas que más se adecúan dependiendo de la forma de datos que nosotros tenemos. Recuerden que estamos cambiando de la forma tradicional de los datos. Aquí estamos hablando de otras fuentes de datos. ¿Por qué es que estamos hablando de otras fuentes de datos? Precisamente estamos hablando de otras fuentes de datos porque hoy día la industria está requiriendo que TI vaya más allá del Data Warehouse tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros queremos venir y, por ejemplo, en las telcos o las empresas de telecomunicaciones, nosotros queremos poder venir y prevenir la pérdida de clientes. ¿Qué quiere decir? Poder detectar algún tipo de patrón que me indique que un cliente está a punto de cambiarse de operador. En este caso, nosotros quisiéramos promover la retención de los clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer igual, consumiendo información no estructurada para poder hacer un análisis mediante Machine Learning que le presente un dashboard con una probabilidad X de que un usuario está a punto de cambiarse de proveedor. Eso es importante. En bancas y finanzas es poder ver todo lo que sería la parte de calidad de servicio, cómo se está dando el servicio a los usuarios. También detectar todo lo que sería el riesgo que se pueda estar dando. En la parte de ventas al detalle, ¿para qué me van a servir estos tipos? Digamos, usualmente lo que nosotros queremos es venir y diseñar programas de fidelidad a los clientes, tratar de que los clientes estén siempre satisfechos y que genere una buena experiencia al usuario cuando visita la tienda. Entonces ven que nosotros tenemos que tomar otro tipo de soluciones que usualmente no son las soluciones tradicionales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba mencionando, que es la pérdida de clientes en una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo empezamos con este patrón de datos? Primero, tenemos que recordar, nosotros vamos a tener diferentes opciones. Primero, tenemos los datos tradicionales, donde está la tabla de los clientes, tenemos un data mart que está on-premises, pero también ahora tenemos otro tipo de datos que no son datos tradicionales, por ejemplo, información acerca de las logs de las llamadas que está utilizando el usuario. En este caso son logs de cuántas veces está llamando, está utilizando, no lo está utilizando roaming, no está utilizando roaming, es un cliente que viaja, un cliente que no viaja, un cliente que se ha quedado N cantidad de veces, se ha quedado sin señal. Toda esa información nosotros tenemos que considerarlo. Por ejemplo, si se han dado dropouts, en este caso sería llamadas que se caen. Toda esa información
es importante para saber si un cliente está contento o no. Por ejemplo, la velocidad que está teniendo de internet en su teléfono, cuántos datos está consumiendo, si tiene algún problema. Toda esa información nosotros lo podemos capturar porque es a nivel de las centrales y a nivel de todo lo que serían las bases de datos que se generan a través de las señales de las diferentes torres de celular que existen. Vean que no estamos llegando al teléfono del usuario. Toda esa información que está en la red telefónica. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que capturar. Debido a que la información de los logs de llamadas son muchos, créanme que una celda celular genera alrededor de 1 terabyte de información en cuanto a lo que serían señales. Entonces, cuando estamos hablando de gran cantidad de información, ya se nos hace un poco difícil poder manejarlo on-premises. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? Podríamos tener un almacenamiento en la nube. Puede ser un caso, utilizarlo con Azure Data Lake, almacenando los logs, un HDFS, con un Hadoop, y aquí la tabla de los clientes. Después vamos a empezar a hacer todo lo que sería una información acerca de transformar y combinar los datos. Por ejemplo, yo quiero combinar la información de los clientes con la información de las llamadas. Vean que aquí lo que tenemos es un uso de Hadoop para poder hacer esa combinación de datos y analizar los datos. Recuerden que Hadoop con HDFS es como quien dice la combinación más fácil de utilizar para hacer análisis de archivos de log, porque digamos nosotros podemos hacer todo lo que serían external tables para poder hacer consultas después con pseudo SQL sobre la información y hacer transformación y combinación de los datos. Con eso vamos a tener, y en el Azure Data Lake podemos dejar todo lo que sería información acerca de los clientes y detalles de las llamadas. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a hacer un análisis. Vean que en este análisis, aquí tenemos otro símbolo. Esto lo que me representa es Azure Machine Learning. Entonces, combiné información de datos estructurados y no estructurados. Voy a generar un almacenamiento y ahora voy a tratar de detectar un patrón, que sería el patrón de detectar de cuándo un cliente se va a ir de mi empresa. Entonces, eso lo voy a generar con Azure Machine Learning. Ahí voy a dejar todo lo que sería una información, que es el resultado de cuáles son los clientes que podrían ser de que me van a dejar, y voy a empezar a generar ya un almacenamiento para otro análisis, que en este caso sería un análisis ya de la información de clientes que probablemente vayan a cambiar de operador. Y eso lo voy a poder visualizar, ya sea en Power BI, y utilizando Cortana podría utilizar lenguaje natural para preguntar e interactuar con el dashboard que yo he creado. Pero vean que para poder llegar a este dashboard, yo tengo que haber pasado por todo este patrón de información, que no es el patrón de datos, de integración de datos común que nosotros hemos utilizado durante muchos años. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el concepto de datasets, que serían archivos o tablas. Tenemos el concepto de procesamiento o actividades de procesamiento, que podría ser jobs en Hadoop, podría ser código escrito en Java, podría ser un modelo que sea escrito en Machine Learning, podría ser un modelo escrito en lenguaje R. Tenemos diferentes opciones. Esas actividades las puedo unir y me genera un pipeline de transformación de información. ¿Para qué? Para después poder hacer la visualización. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos fuentes de datos. Los datos están acá y se almacenan la información. Tenemos toda la parte de operaciones de transformación y análisis de datos y después la parte de publicación. Entonces vean que esos son los bloques generales de este patrón. Sin embargo, desde el punto de vista de tecnología, eso se expande a diferentes herramientas. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué es que surgen todas estas necesidades? Estas necesidades nos lo resume este slide. Usualmente ya el Data Warehouse tal y como nosotros lo manejábamos ya ha evolucionado y me están pidiendo las empresas otro tipo de soluciones. Por ejemplo, análisis de campañas de marketing, análisis de perfiles de usuarios para saber qué productos se van a generar, hacer optimización de precios. En este caso, dependiendo del comportamiento del mercado, quiero optimizar el precio para tener el precio más ideal en un momento determinado. Hacer un análisis de sentimiento o sentiment analysis. Hacer todo lo que sería motores de recomendación para los usuarios, determinar el comportamiento de los clientes para incentivar la compra de un producto X, hacer un análisis de riesgos financieros,
informes financieros como lo que serían modelos actuariales para determinar cómo se van a comportar flujos de dinero a futuro. Hacer análisis de telemetría, en este caso telemetría, ahora casi el día vamos a tener diferentes aparatos que tienen información que es capturada. Por ejemplo, los automóviles, vamos a tener automóviles conectados, vamos a tener todo lo que sería dispositivos inteligentes, por ejemplo, dos que capturan información acerca de la salud. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que vamos a tener que hacer ese tipo de soluciones. Mantenimiento y reparaciones predictivas en el área de manufactura, eso es importante. Y como le dije anteriormente, toda la parte de optimización de precios. Entonces, si ustedes ven, el flujo de información que nosotros estamos capturando ahora es distinto, que nosotros tenemos que estar preparados para poder hacerlo. Aquí tenemos otro ejemplo de arquitectura para todo lo que sería un flujo de datos o patrón de datos en tiempo real. Recuerdan que el demo anterior les estaba diciendo que era un data at rest. Ese data at rest es información que se almacena. Y nosotros tenemos aquí ahora otro tipo de información. Imagínense que ustedes tengan unos dispositivos que están constantemente generando información. Voy a mostrarles acá lo que sería, por ejemplo, los dispositivos de baja potencia o los RTOS, que son los Real Time Operating Systems, que en este caso, por ejemplo, sería Raspberry Pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener que estas aplicaciones o dispositivos, precisamente toda la parte que ahora está muy en boga, que sería la parte de Internet de las Cosas, el Internet de las Cosas está generando una gran cantidad de señales. Esa gran cantidad de señales tienen que ser capturadas. ¿Cómo la vamos a capturar? La vamos a capturar, en este caso, con un ambiente que lo soporte, sería el Event Hub, que está en Azure, el Azure, que va a poder conectarse a través de diferentes opciones. Directamente hay dispositivos que se pueden conectar de forma directa, pero hay otros dispositivos que van a necesitar un gateway. Un gateway es algo que abre el protocolo personalizado de estos dispositivos de Internet de las Cosas y lo transforma en algo que se puede conectar con el Event Hub. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos esta opción aquí del Event Hub, vamos a decidir dónde lo vamos a almacenar. Puede ser en Azure, igual en Azure Storage, y sobre eso vamos a generar operaciones de captura de datos o de análisis de datos. En este caso sería con Azure Streaming Analytics. Recuerden que en el Azure Streaming Analytics, imagínense que ustedes van a tener un flujo constante de eventos que se están capturando y ustedes quieren que conforme pasen los eventos, a ello pueda generar, por ejemplo, un count o pueda generar alguna agregación. Eso lo hago conforme van pasando los datos y me permite hacer lo que se llama una visualización en tiempo real, que igual esa visualización en tiempo real puede ser con Power BI. Entonces ven, aquí tenemos otra forma de integración de datos que sale de la integración de datos tradicionales. ¿Cuándo es que nosotros vamos a utilizar el Real Time Analytics? Bueno, vamos a utilizarla para todo lo que sería la parte de detección de fraudes en tiempo real. Vamos a utilizarlo para todo lo que sería automóviles conectados. En este caso está dentro de las estadísticas que dentro de algunos años todos los automóviles van a venir con un tipo de conectividad para poder estar capturando información. Haciendo análisis de click streaming. Click streaming es el análisis que ustedes hacen cuando cada vez que alguien hace clic en su página web, ustedes quieren capturarlo. Información acerca de grid. En este caso es el Power Grid. En este caso lo que tenemos son medidores de electricidad inteligentes que están conectados a Internet y que me permiten poder hacer una captura de información directamente en tiempo real. Ver información de integración con el CRM de los clientes, protección de datos y además el seguimiento de ventas en tiempo real. Vean que estas son necesidades de negocio que nosotros tenemos con el Real Time Analytics, que usualmente se va a solucionar con una arquitectura de este tipo. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ya no es la arquitectura tradicional. Hablando de arquitecturas, les voy a mostrar acá y les voy a compartir lo que sería una definición que es muy importante, que es de las arquitecturas que se están utilizando en este momento para modelar este tipo de sistemas y es conocida como la arquitectura Lambda. La arquitectura Lambda, que es una arquitectura genérica, una forma genérica de poder generar procesamiento de datos e integración de datos, está diseñada para manejar cantidades masivas de datos y haciendo procesamiento por lotes y por streamings.
Y lo que me permite esta arquitectura es tratar de equilibrar la latencia en cuanto a rendimiento y procesamiento de datos, de forma tal de que pueda obtener una solución lo más rápido posible y que me genere, si es posible, lo que sería un procesamiento en tiempo real para que se generen datos en línea y que la empresa pueda estar viendo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que puede ver? Usualmente nosotros vamos a tener precisamente para este tipo de análisis. Este tipo de análisis lo que va a necesitar es una arquitectura lambda. La arquitectura lambda se puede implementar con diferentes herramientas. Una forma de poder implementarla es precisamente con esta. Esta es otra forma de patrón de integración. Este ya está siguiendo la arquitectura lambda. Igual vamos a tener todo lo que sería fuentes de datos, ingesta de datos, preparación, análisis, publicación y consumo. Pero vean que ya cambió aquí un poco. Nosotros tenemos las aplicaciones de data at rest, que serían datos que ya están ahí, ¿verdad? Que ya están guardados. Tenemos datos en movimiento, que serían toda la parte de los sensores. Los data at rest los podemos integrar con el Azure Data Lake, el Data Factory o el Data Catalog. Hacer análisis con el Insight o el Machine Learning y dejar los resultados en un Azure SQL Data Warehouse. Para los datos que están en movimiento, lo podemos capturar con un Event Hub, aplicar Streaming Analytics sobre esos datos que vamos a tener, los podemos enviar a Streaming Analytics y que sean analizados por medio de Azure Machine Learning y guardar el resultado en el Azure SQL Data Warehouse. Igual sobre los datos que están en HD Insight o el Azure Data Lake, podemos aplicar el Azure Machine Learning. Y al final, para la publicación, nosotros podemos consumir desde Power BI, podemos hacer un despliegue en tiempo real con Streaming Analytics o un despliegue de Data at Rest con lo que sería el SQL Data Warehouse. Entonces ven de que nosotros tenemos diferentes opciones para poder estar administrando. Bien, ¿cómo es que hacemos todo esto? Bien, primero vamos a mostrarles acá, estoy cambiando a aquí. Nosotros lo que vamos a querer generar es algo parecido a esto. Aquí lo que les estoy mostrando ya es una solución que es conocida como una solución que ya tiene Microsoft creada, que se llama un análisis de telemetría. El análisis de telemetría lo que está haciendo es un análisis de automóviles que están conectados y están enviando información. Estos automóviles están conectados, enviando información. Esa información está siendo capturada en un Event Hub. Sobre ese Event Hub se está almacenando en HDFS para poder después ser analizada y generar todo lo que sería un algoritmo de minería de datos para después generar y consumirlo con este dashboard. Entonces, al final, esto es lo que nosotros tenemos. Este es el dashboard que nosotros vamos a analizar. Vean que podemos ver y tener estadísticas acerca de todo lo que sería mantenimiento del automóvil. Podemos ver todo lo que sería diferentes opciones para todo lo que sería el comportamiento. También podemos tener diferentes opciones como lo que sería este otro ejemplo. Este es otro ejemplo donde me permite hacer un análisis de riesgo con base en SQL Server. Nosotros podemos empezar a que sería todo lo que sería el análisis de riesgo que nosotros podríamos estar analizando. Algo importante que les diría es de que todas estas opciones que les estoy mostrando ya Microsoft la tiene como unas arquitecturas de referencia. Esas arquitecturas de referencia están acá. Más adelante les comparto este URL. Este URL está dentro de Cortana Intelligence en gallery.cortanaintelligence.com. Entonces, acá ustedes van a encontrar diferentes soluciones. Por ejemplo, aquí les estaba mencionando todo lo que sería la optimización de campañas. Si ustedes quieren venir y hacer todo lo que sería la optimización de campañas, o toda la parte de demand forecasting, ustedes lo pueden hacer. Cuando ustedes ingresan, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de optimización de campaña de clientes. Vamos a esperar que se muestre. Tenemos optimización de campaña de clientes con HD Insight y Spark Cluster. Entonces, aquí está todo el ejemplo que ustedes pueden venir y seguir. Usualmente este ejemplo lo que va a tener es que tenemos un uso mediante R para hacer un scoring y después mostrar los resultados del cliente. Entonces, si ustedes quieren, tienen dos opciones.
La primera opción es hacer un deploy. Hacer el deploy lo que va a hacer es de que dentro de su ambiente lo que va a generar es todo una implementación de esta arquitectura. Lo que necesitan es una cuenta de Azure. O pueden ver todo lo que sería el dashboard, que sería ya la solución que ustedes pueden venir y estar utilizando. Por ejemplo, aquí me va a mostrar todo lo que sería la parte de un análisis de optimización de campaña con HD Insight. Bien. Por dentro, cada uno de estos elementos, vamos a esperar que cargue. Ven que aquí está cargando todo lo que sería la optimización y además todo un conversion rate. Ese ya sería todo un análisis. Podemos ver aquí diferentes opciones de recomendaciones de cuándo es que se debería enviar las campañas, a quién se le debería enviar, cuál es la edad, dependiendo de la edad, a qué hora debería enviarle la campaña, también dependiendo de la edad, cuál sería el canal que le interese. Igual ven que podemos decir, digamos, sería el día en cual nosotros se recomienda enviar. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero se logra mediante almacenamiento. Por ejemplo, acá yo tengo aquí un ejemplo de Azure Data Factory. Nosotros podemos venir y capturar información acerca de los clientes y generar todo un pipe de transformación. Generando ese pipe de transformación, podemos venir y obtener esa información y combinarla. Eso lo van a hacer dentro de todo lo que sería una solución, en este caso de Azure. En Azure ustedes tienen todas esas opciones. Este es el PaaS Data Factory, que eso es uno de los ejemplos que estoy utilizando hoy. Y además, esto va a venir unido a otras soluciones. Por ejemplo, para hacer todo lo que sería el uso de la optimización de campañas y saber toda la parte de recomendaciones, que es la que les estoy mostrando acá, ver todo lo que sería esta parte de recomendaciones, aquí ya se mostró, ver todo lo que sería esta parte de recomendaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer precisamente con lo que sería la parte de aplicar de Machine Learning. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer un análisis de Machine Learning, que lo van a tener que hacer, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que ingresar al Azure Machine Learning Studio. En este caso, este es un ejemplo, no vamos a entrar en detalles por completo, pero este es un ejemplo de un churn analysis en el cual nosotros, utilizando Azure Machine Learning, lo que vamos a utilizar queremos hacer un churn analysis para saber qué cliente puede ser que se vaya de operador o que me deje de consumir mis servicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos diferentes fuentes de datos aquí en Azure Machine Learning. En este caso son datos que salen del CRM. También podemos tener datos que vienen de todo lo que sería la parte de la información. Ven que aquí tenemos diferentes datasets. Podrían ser datasets que vienen de archivos de texto, o vienen de bases de datos, que vienen de diferentes opciones. Vamos a devolvernos acá. Dentro de esto, nosotros vamos a estar viendo de que nosotros tenemos diferentes, aquí voy a volver aquí a los experimentos. Este es el ejemplo que le está mostrando, el cliente que va a poder cambiar de operador. Ven que tenemos diferentes fuentes de datos, diferentes datasets. Aquí vamos a empezar con todo lo que sería el modelo. Dentro de este modelo, se los voy a explicar aquí muy rápidamente. Nosotros vamos a dividir los datos en dos. Los datos con los cuales vamos a utilizar para entrenar el modelo y el dato que vamos a utilizar para todo lo que sería limpiar el modelo. Aquí estamos limpiando el modelo. Estamos escogiendo cuáles serían las diferentes columnas o los labels más importantes que vamos a utilizar para todo lo que sería la generación del modelo predictivo. Y después de que tenemos aquí el modelo predictivo, vamos a aplicar, y en este caso dividir los conjuntos de datos, y vamos a aplicar dos diferentes esquemas acá de todo lo que sería la parte de Machine Learning. Vamos a utilizar el Boosted Decision Trees y un Decision Forest. Vamos a aplicar algunos de estos elementos y vamos a aplicar todo lo que sería el entrenamiento, y dependiendo de ese entrenamiento vamos a generar y evaluar un modelo y escoger el cual sea el mejor. Entonces aquí vean que esto es toda una combinación. Vean que primero les mostré dónde capturar la información y transformarla con lo que sería el Data Factory. Después la podemos venir y capturar y analizar con el Azure Machine Learning Studio. ¿Para qué? Para después generar, por ejemplo, el dashboard.
en Power BI. Entonces ven de que nosotros tenemos diferentes opciones para poder hacer la integración de los datos. De hecho, vamos a volver aquí a la arquitectura y vemos aquí que dentro de todo lo que sería la parte de la información, nosotros podemos ver que esta arquitectura Lambda es la arquitectura que más se está utilizando en este momento, porque me permite poder hacer precisamente la integración de todos esos tipos de herramientas. Entonces ven que la parte de modelos de integración ha evolucionado y ahora vamos a tener que aprender a utilizar otros tipos de herramientas, que eso es bastante importante que nosotros lo tenemos en cuenta. Con esto vamos llegando ya al final de este webcast.